Hola, ¿cómo están? Gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte del tramo Uyuni-Camargo. Continuamos ruta desde la Villa Imperial de Potosí con unos 220 kilómetros por delante, en lo que sería el día de viaje más largo que tuvimos desde que iniciamos la ruta Sur Bolivia. Si no viste la primera parte de este video, te dejamos el enlace en la parte superior derecha de tu pantalla para que lo veas. Somos Rubén y Gaby, y acompáñanos en esta nueva travesía. Después de conocer el Salar de Uyuni, nos toca hacer parada nada más y nada menos que en Camargo, que es una de las regiones vitivinícolas más importantes de nuestro país, donde se asientan muchísimas haciendas que se dedican a la elaboración de vinos pateros, singanis y otros licores de altísima calidad, que sumado a los atractivos turísticos de esta región, son sin duda alguna una parada obligatoria de la ruta Sur Bolivia. Pero antes tendríamos un largo camino por recorrer, pasando de los 4.000 a los 2.406 metros sobre el nivel del mar a los que se encuentra Camargo. Tarija a la izquierda. Vamos, carajo. Tarija, Camargo. Piu. Para llegar a Camargo hay que tomar el desvío a la izquierda que se encuentra en la localidad de Cucho Ingenio, y podrán ver nuestra alegría porque nos encontrábamos en la dirección correcta hacia la Chura Tarija. Miren qué bonito el cielo. Qué bonito el cielo. Cariño. Cansado, ya nos falta pero poco, 120 kilómetros para Camargo y estamos en este hermoso, miren, solamente miren, un valle hermosísimo. Mejor vista no se puede pedir para tomarse agüita o una... Malta Real. Señora, esto es para Tarija, ¿no ve? Gracias.
Por el desvío hacia Tomola nos encontramos con un paisaje totalmente árido y seco, que nos mostraba un valle lleno de cactus. También nos dimos cuenta que no habían muchos animales ni personas, y las pocas casas que habían se encontraban totalmente abandonadas en el tiempo. Esto se debe a que esta parte del camino carece de suministros naturales de agua que impiden que haya una población establecida. Desde que partimos del Salar de Uyuni ya teníamos cerca 9 horas de viaje y todavía nos faltaba camino por recorrer. Nos encontrábamos muy pero muy cansados. Sin embargo, con la caída del sol, el camino nos regaló unas hermosas vistas de los árboles, las montañas y sus alrededores, que tornaron el viaje muy relajante, distrayéndonos del cansancio para darnos ese impulso que necesitábamos para llegar a nuestro destino.
Con 10 horas de viaje y a punto de anochecer, llegamos a Camargo, donde nos alojamos, tomamos una ducha y nos alistamos para ir a comer una merecida cena. Gracias por ser parte de esta comunidad y acompáñanos en el siguiente video de nuestra visita al hermoso Valle de los Intis. Y recuerda, échale pimienta a tu vida.